Bien, quisiera invitarle en esta mañana, si tienen sus Biblias y a mano, a abrirlas en el Nuevo Testamento. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. En más de alguna ocasión ustedes han escuchado este versículo y seguramente muchas prédicas también acerca de lo que dice Pablo aquí. Y hoy va a ser otra vez. Así que el Señor pueda hablarnos a través de su Espíritu en esta palabra. Siempre hay algo nuevo. Dice el apóstol Pablo, capítulo 3 de Filipenses, verso 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo hacia la meta. Una cosa hago, dice Pablo, olvidando. Y él dice, de hecho, antes dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Dios tenía un propósito con el apóstol Pablo, tenía un llamamiento especial con él, pero él sabía que todavía su carrera no había terminado y no había todavía llegado a cumplirse este premio en su vida. Por eso él mismo les declara a los hermanos ahí, ¿no? A los filipenses, yo todavía no he alcanzado esto que Dios me ha prometido, pero ¿qué es lo que hago? Voy hacia adelante. O sea, tengo un objetivo, tengo una meta. Y yo creo que esto es importante, ¿no? Como cristianos especialmente, o sea, como ser humano de partida, es importante que todos tengan una meta, que como personas tengamos una proyección hacia adelante, hacia el futuro, para mirar la vida con una motivación importante, para vivir la vida también de la mejor manera. O sea, si no hay una motivación, si no hay una meta, si no hay un objetivo, la vida se hace tediosa. La vida se hace amarga, aburrida. De hecho, muchas personas que no tienen metas, que no tienen objetivos, viven una vida que no tiene sentido. O sea, al final no le encuentran el valor realmente a la vida. Y bueno, por eso mucha gente, además de todas las cosas que vienen a su propia vida, las depresiones y un montón de otras cosas, les obliga incluso a muchos a quitarse la vida, porque no le encuentran sentido. Pues es importante, ¿no? El tener un motivo, el tener una causa, una meta por la cual avanzamos en esta vida que Dios nos dio y considerar la vida en ese valor, ¿no? Que es un valor que Dios nos dio, por algo nos dio la vida. Hay, pero esta es la situación de un hijo de Dios, pregunto yo, ¿no? Cuando no tenemos una meta, yo creo que como hijos de Dios nosotros tenemos una meta. Como hijos de Dios nosotros tenemos algo porque vamos hacia adelante. Hay un futuro, y no solamente en nuestra vida material, sino que es un futuro, nuestra proyección de vida está en un futuro eterno. Y eso es lo que más debe motivarnos a aquel que pertenece a la iglesia de Cristo, ¿no? Nosotros como creyentes tenemos una meta, y una meta que nos motiva cada día a seguir adelante. Aquí el apóstol Pablo habla de esta meta como el supremo llamamiento, ese es el premio, ¿no? Llegar a conseguir este premio del supremo llamamiento. Pero, siempre hay pero, ¿no? Para ganar este premio hay que vivir una caminata, hay que llevar un caminar, que es una senda que muchas veces se nos complica. Y es comprensible porque somos seres humanos. Es comprensible porque nuestra naturaleza humana es débil. Y nos vienen muchas cosas en nuestra vida que nos debilitan, aún en nuestra fe. Por eso es importante tener claro, yo tengo una meta como hijo de Dios. Como decía Pablo, tengo que alcanzar ese premio que Dios me tiene preparado. Pero por supuesto que para llegar a la meta, tengo que hacer un caminar. Y ese caminar también tiene, por supuesto, sus exigencias, así como tiene sus dificultades. Es un caminar que me va a llevar a este premio, que es un premio que de hecho fue pagado por un precio muy alto. O sea, el premio al cual nosotros accedemos, no por nuestros méritos, sino por Jesús. Un premio que fue ganado por Cristo para nosotros, ofreciendo su vida.
dando su vida en la cruz por su sangre. Y eso nosotros tenemos que dar, por supuesto, gracias a Dios, que no tenemos que nosotros esforzarnos en ese premio. Tenemos que sujetarnos en la fortaleza del Señor. Y tenemos que dar gracias también por esta senda que tenemos que caminar. Y hay tres cosas que alguna vez quizás también consideramos, tres cosas que son importantes que consideremos hoy, que se pueden volver un peligro para nosotros. Primero, que el camino se nos haga muy largo. En segundo lugar, ¿qué es lo que llevamos como carga en este camino? Y por último, a veces la tentación de mirarnos a nosotros mismos nos aparta del verdadero objetivo, ¿no? De tener esta meta muy clara. Cuando hablamos de lo largo del camino, hay un pasaje ahí en Isaías capítulo 40, versos 28 al 31, que son muy motivadores, ¿no? Que son un incentivo para poder nosotros avanzar en este caminar. 28 al 31 dice, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero, y estos son los peros positivos, hay a veces peros negativos. Este es un pero positivo. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hay una ilustración interesante acerca de esto, ¿no? Del caminar hacia una meta. Unos jóvenes que preparan su mochileo, no sé cómo se llama, ¿no? Cuando salen a mochilear, en la noche preparan todas sus mochilas, ¿no? Y las llenan de su elemento correspondiente para no pasar hambre ni sed. Y salen en la mañana temprano con toda la motivación, con todo el ánimo. Están partiendo el día, iniciando el caminar, ¿no? Cuando ya son las 10 de la mañana, comienza a sentir un poco el tiempo de verano. Por lo general, esa es la época en que se sale a mochilear. Entonces, cuando ya van las 10 de la mañana, el sol está pegando un poquito más fuerte y como que se empieza a sentir ya el caminar más pesado, ¿no? El camino se empieza a sentir un poquito largo. Cuando dan las 12, cuando el sol ya está pero alto, nosotros lo sabemos, hay un calor tremendo, ya se comienzan a sentir ciertas quejas en el grupo por el tema de la caminata, me duelen los pies, algunos ya a lo mejor le han salido algunas ampollas por ahí, y se comienza a desanimar el grupo por causa de estas situaciones. Luego, en esta caminata, ¿no? Comienzan a pasar algunas colinas, lugares empinados, la piedra, qué sé yo, y un montón de cosas. Más quejas todavía se comienzan a oír. Y ya el caminar del inicio, con todo el ánimo, con toda la disposición, como que ha bajado, ¿no? Se ha declinado, se ha diluido. Lo que en la noche era todo un fervor, o lo que en la mañana, al iniciar era, pero vamos, comienza a bajar. ¿Por qué? Por las dificultades del camino, porque el camino se comenzó a hacer muy largo. Cuando nosotros comenzamos la vida cristiana, es algo similar, ¿no? Podemos hacerlo similar, comparar, porque en el caminar cristiano también comenzamos con todo el ánimo. Cuando Dios nos habla y nos llama a ser sus hijos, tenemos todo este ímpetu en nuestro corazón. Es un fuego que hay en nuestra vida y comenzamos el caminar cristiano. Pero por supuesto también en esto comienza a pasar ciertas cosas, ciertas situaciones en nuestra vida, y ese primer amor que habla la Biblia, ¿no? Que tenemos en el Señor, también comienza a sufrir sus golpes. Comenzamos a decaer en momentos. Nuestra fe también se pone como en crisis, porque comienzan los desalientos. Porque en este caminar cristiano tenemos pruebas. Como decía al principio, tenemos ciertas exigencias y nuestra fe tiene que ser probada. Y claro, como estamos recién, a lo mejor el primer esfuerzo, claro, en el amor del Señor hacemos mucho,
pero cuando el caminar se comienza a poner pesado, cuando ya las dificultades comienzan a golpear nuestra vida, comenzamos a decaer. Nuestra vida espiritual comienza a bajar, aunque en el principio quisiéramos hacer muchas cosas en la obra del Señor, ya en un poco de tiempo avanzado como que ya nos baja el ánimo y ya no estamos con el mismo interés, nos baja el desánimo y comenzamos incluso a veces a cuestionar, pero ¿para qué me llamó el Señor? Miren lo que estoy. Si se supone que me llamó para llevar una vida abundante, como dice la palabra, pero miren lo que estoy ahora y estoy pasando esto y esto otro. Tenemos que tener nuestra vista en esto, ¿no? Tenemos una meta, pero para llegar a esa meta tienen que pasar todas estas situaciones, porque nuestra fe debe ser probada. La palabra dice, como el oro en el crisol, por lo que significa el premio, como les decía anteriormente. El premio fue pagado por Jesús en la cruz. O sea, costó precio de sangre. No es cualquier cosa. Por lo tanto, tenemos que esforzarnos también. La iglesia en Éfeso, el apóstol Juan menciona a la iglesia en Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, cuando Dios habla acerca de esta iglesia y le dice algo así, le dice, yo conozco tus obras y yo sé de tu arduo trabajo y paciencia. Dios reconoce en esta iglesia de Éfeso, en sus primeros tiempos, que fueron una iglesia fuerte y con un llamado muy especial y que hacía muy bien las cosas en el amor, en este primer amor. Pero dice, y reconoce, Dios reconoce, el Señor lo reconoce a ellos, has sufrido, pero has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Miren qué interesante, características muy positivas de la iglesia en Éfeso y que nosotros, por supuesto, tenemos que considerar para nuestra vida como cristianos. Pero, y aquí hay un pero negativo, el Señor dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, en este comienzo del caminar de la iglesia habían andado bien, muy bien, pero se habían desmotivado. Todas las cosas que nosotros hacemos para el Señor en las mira, como lo hizo con la iglesia en Éfeso. El Señor las considera y las pesa y también premia el esfuerzo. El Señor no olvida esto, pero por sobre estas cosas, como lo relata a la iglesia de Éfeso, por sobre todas estas cosas está el amor, mantener ese fuego por amor al Señor, en el amor a Dios, ese primer amor. Muchas veces nosotros hacemos el trabajo, en la obra de Dios también, especialmente, ¿no? Como una obligación cuando llegamos a cierta etapa. Ya no es por amor, sino es por obligación. Y eso pasa, bueno, cuando nosotros trabajamos nuestros trabajos seculares, en la oficina, en la fábrica, en el taller, en el colegio, cuando estudiamos lo que se nos exige, lo hacemos porque tenemos que hacerlo, hay una obligación. Pero cuando nosotros entendemos la magnitud de lo que Dios ha hecho por nosotros, comprendemos que Él se merece lo mejor. O sea, todo lo que hago para el Señor en este primer amor debe ser lo mejor. Mi tiempo, mis recursos, mi todo. O sea, todo lo que hago para el Señor debe ser al 100% y lo mejor, como lo hicimos al principio, como lo hicimos cuando comenzamos el caminar en el Evangelio. Van a venir muchos problemas a nuestra vida cristiana, muchas presiones, dudas, tentaciones, un montón de cosas van a venir a nosotros, pero esto no debe ser motivo para hacernos desmayar, para desmotivarnos en este caminar, que a veces, como le digo, se hace largo. Que aprendamos, por ejemplo, como David. David aprendió a dejar su cansancio y a confiar en Dios. En el Salmo 13, versículo 6, en medio de toda la situación que vivía David, él dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien a pesar de todo, de todas las situaciones que él vivía, perseguido por el rey Saúl, fue maltratado, se tuvo que esconder, pero en medio de todo él dice, cantaré a Jehová porque igual Dios me ha hecho bien. Isaías también, lo que leímos acá, reconoce de que Él es el Dios eterno. En Isaías
La palabra reconoce en el cual nosotros podemos confiarnos, porque Él es el Dios de toda la tierra, el que no desfallece, el que no se cansa, en el cual encontramos la sabiduría, porque Él tiene todo el entendimiento. Si queremos buscar algo de Dios, ¿no es cierto? O sea, nosotros podemos confiar en aquel Dios en el cual hemos creído. Cuando Pablo escribe aquí a la iglesia en Éfeso, en Filipenses, perdón, con Filipenses, él también determina algo importante, ¿eh? Que él, en medio de una situación, porque Pablo vivió situaciones muy complejas, la vida y la situación actual del apóstol Pablo, en medio de eso, él está haciendo esta declaración. A pesar de las cárceles, de los azotes, a pesar de las prisiones, de todo lo que él vivió, sin embargo, él hace esta declaración. Y os dejo atrás todo esto que me está causando problemas en mi caminar y miro hacia adelante. Ya tengo mi objetivo claro. Aunque sufra estas situaciones, aunque pase por estas dificultades, yo tengo claro cuál es mi meta. Y eso es lo que dice Pablo. Y es cierto que a veces, como les digo, el caminar, nuestro caminar cristiano se hace largo, pero debemos aprender a apoyarnos en nuestro Dios y a creerle al Señor en lo que Él dice en su palabra, lo que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Y decir como Pablo, ¿eh? Olvidando. Y esta palabra, ¿no? Olvidando es una palabra que cuesta. ¿Cómo voy a olvidar yo si estoy pasando por una situación, no sé, de enfermedad, una enfermedad grave, o un pariente, un cercano, alguien que yo amo, que está pasando una dificultad difícil? ¿Puedo olvidarla? ¿Puedo olvidar mi situación propia, a lo mejor, de una crisis que estoy viviendo? Bueno, Pablo dice, olvidando lo que queda atrás. Él trata de apartarnos aquello que le está haciendo estorbo entre él y su fe. Y él saca adelante su fe mirando, dice, extendiéndome a lo que está adelante, lo que está delante de mí, lo que es el futuro que viene para mí. Y aquí está el otro peligro, ¿no? Cuando pienso mucho en mí, ¿cuál es la carga que hay en mi vida? Por eso él dice, ciertamente olvidando lo que queda atrás, hay una carga, hay una, ¿cómo se dice esto? ¿Cuál es una presión, ¿no? Que a veces es una molestia. Si tengo una carga, si tengo algo que no he dejado en las manos de Dios, si tengo algo que no he dejado que Dios lo quite de mí, siempre va a ser un tropiezo. El Señor dijo, ligera es mi carga, ligera es mi carga. O sea, si yo dejo las cosas en las manos de Dios, la carga que yo tenga, no importa cuál sea, va a ser ligera porque el Señor la va a llevar por mí. Y uno se pregunta, ¿puedo yo tener cargas siendo hijo de Dios, siendo discípulo de Jesús? Y yo creo que sí. Muchas veces llevamos cargas que no hemos podido dejar, que no hemos sido capaces quizás de cortar, ¿no? Hasta que podemos reconocerlas delante del Señor. Aquello que nos aqueja. Una carga es todo aquello que no nos permite avanzar en nuestra vida espiritual especialmente, ¿no? Hay ciertas cosas de nuestra vida que no hemos quizás reconocido y por lo tanto se vuelven una carga en nuestra vida. Yo quiero crecer espiritualmente, pero a veces eso que tengo ahí guardado no lo he querido reconocer, no he sido honesto conmigo mismo y menos con Dios. Y eso va siendo un tropiezo para mi vida espiritual. Pablo dice, dejando atrás, o sea, yo tengo que dejar, olvidar eso. No sé cuál sea tu carga. Uno tiene claro, ¿no? Cada uno conoce sus debilidades, sus flaquezas. Quizás, no sé, un pequeño rencor guardado por años y quizás aún no lo confesamos delante del Señor. Quizás son temores. A lo mejor hay temores en mi vida que no he sabido enfrentar y no lo he sabido dejar en las manos de Dios. Eso puede ser una carga que no me permite avanzar. Pero la palabra dice, 1 de Pedro 5:7, dice, echando toda vuestra ansiedad o cargas, ¿no? Sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, el Señor ofrece, extiende sus manos para ayudarnos a sacar o cargar eso
y dejarlo a un lado para poder avanzar. O sea, el Señor nos da su ayuda. Él nos ofrece en su palabra. Por eso nos dice, en otra versión dice, dejen sus inquietudes o sus problemas, porque Él quiere ayudarnos en nuestro caminar para que nuestro caminar sea más liviano. Él conoce hasta dónde va nuestra fuerza, ¿no? Él sabe hasta dónde somos capaces de aguantar. Por lo tanto, Él ofrece su ayuda si somos sus hijos. Que no porfiemos con esas cargas, que seamos capaces de ser honestos y decirle, Señor, sí, esta es mi carga, este es mi peso, esto es lo que no he podido dejar y que no me deja avanzar. Y al final arrastro y arrastro por años. Dejar nuestras cargas en el Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así dice la palabra y yo le creo. Si nosotros nos quedamos pensando y nos quedamos mirando siempre hacia estas cosas, hacia estas cargas no olvidadas ahí, nunca vamos a poder proyectar nuestra vida hacia adelante, hacia el futuro. A veces nosotros no nos hemos podido quizás perdonar a nosotros mismos ciertas cosas. Tenemos que pensar que el Señor, dice la palabra, fue capaz de perdonar en su amor y su misericordia todo nuestro pecado, dice. Por lo tanto, ¿cómo nosotros no podemos perdonarnos a nosotros mismos si Dios ya nos perdonó? ¿Hasta cuándo voy a permitir que el enemigo en estas situaciones se burle de mí? ¿Hasta cuándo voy a permitir que el enemigo saque esto cada vez y me debilite en mi fe por estas situaciones que ya debieran ser pasadas? El enemigo sabe, el enemigo conoce muy bien cuáles son nuestras debilidades. Y muchas veces nosotros, por nuestra forma de ser, las declaramos por nuestras actitudes. Y el diablo se aprovecha de eso y nos echa encima eso cada vez para que nosotros no avancemos, para que nosotros no crezcamos, ni nos podamos gozar en esta vida abundante que el Señor nos ha entregado, nos ha dado. El enemigo siempre va a poner obstáculos, siempre va a poner tropiezos para que el Hijo de Dios tropiece, para que caiga y no se levante. Pero nosotros tenemos toda la fortaleza en el Señor. Y esta es su palabra. Él da esfuerzo al cansado. Él da la fuerza al que no tiene ninguna. Cuando estamos en esa situación, Señor, estoy caminando en la senda, me cuesta, estoy cansado, me he debilitado, no puedo avanzar. Y es ahí cuando el Señor va a través de su espíritu y fortalece nuestra vida. Hay un caso muy interesante, muy especial, muy motivador en el Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías, cuando este hombre, Nehemías, un copero del rey, fue usado por Dios para reconstruir el muro de Jerusalén. Los judíos tenían un ánimo muy bajo. Los judíos estaban prácticamente asilados en Jerusalén con todo un enemigo, un pueblo enemigo rodeándoles, con una ciudad destruida, muros destruidos. Pero Dios llamó a este hombre para poder reconstruir estos muros y junto a Esdras, ¿no? Nehemías y Esdras, para que pudieran reconstruir la ciudad de Jerusalén y los muros. Y en medio de todo esto, en un momento, estas personas abren su corazón delante de Nehemías, cuando vienen, ¿no?, a nombre de Dios, y le dicen a Nehemías, la fuerza del cargador desmaya ante tal cantidad de escombros, o sea, por lo que estaban viendo. No tenemos, ¿qué meta podemos tener con lo que tenemos enfrente? Está todo destruido. Nosotros somos incapaces, le dicen ellos, de reconstruir esta muralla, de reconstruir estos muros. O sea, ya no damos más. Estamos débiles. Y yo creo que hay días así también, ¿no?, en la vida del cristiano. Hay días en que tratamos de reconstruir lo que a lo mejor el enemigo en un momento volteó, hizo caer. Tratamos de reconstruir nuestra vida delante de Dios, pero es ahí cuando el enemigo otra vez ataca y otra vez nos busca por nuestras debilidades, cuando estamos cansados, porque sabe que estamos tratando de hacer las cosas bien delante de Dios, pero ahí viene el enemigo. Estamos poniendo todo de nuestra parte para ponernos en pie de nuevo y otra vez viene y otra vez nos trata de hacer caer. Tenemos la mano del Señor en nuestra vida cuando el enemigo quiere ahondar en nuestras heridas.
¿Qué es lo que hizo Nehemías? El versículo 4, el capítulo 4 y el verso 14. Lo voy a leer. Dice, después miré y me levanté y dije a los nobles, a los príncipes, ¿no?, del pueblo, y a los oficiales, a todo el liderazgo del pueblo judío, ¿no?, y al resto del pueblo, no teman delante de ellos. Acuérdense del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Nehemías alentó al pueblo, hizo una arenga que levantó el ánimo. O sea, recuerden cuáles son sus objetivos, recuerden cuál es la meta. No son ustedes solos, tienen hijos, tienen hijas, tienen esposas, tienen sus casas. Luchen por eso, esfuércense. Eso le dice Nehemías. Si quieren lograr algo, motívense por lo que más aman y sigan adelante. Y Nehemías logra entonces que su gente desvíe la mirada de esta tremenda carga, de esta tremenda presión, y les recuerda quién es el Dios grande y fuerte a quien ellos sirven. Les recuerda quién es a quienes están sirviendo ellos, al Dios Todopoderoso. Y ese Dios está con ustedes. Eso le dice al pueblo. Por lo tanto, no están solos. Sigan adelante. Es pesado lo que estamos haciendo. Estamos tratando de reconstruir, pero Dios está con nosotros. Dios está con ustedes. Levanten el ánimo. La carga es quitada por el Señor. Tremenda lección de vida, ¿no?, para nosotros. En ese caminar, en esa proyección en la que ellos en un momento no veían nada. Pero sin embargo Dios otra vez les hace volver su vista hacia Él y volver a tener una proyección hacia el futuro. Y el tercer peligro es el mirarnos a nosotros mismos en este caminar, el mirarnos a nosotros mismos en nuestro ego, ¿no? De repente. El conductor de un auto, como ejemplo, ¿no?, que mientras maneja no mira el camino, si no se mira a sí mismo, lo más probable es que va a tener un accidente. El auto debe ir hacia adelante, el conductor debe mirar hacia adelante, no a sí mismo, no va a estar mirándose al espejo. Bueno, las damas tienen cierta capacidad que lo hacen cuando manejan, ¿no? Y se miran y se pintan por ahí, por acá. Pero aquí nos enseña, ¿no? La lección es esta, que el hombre, la persona, la mujer que va manejando, el conductor, debe ir frente, ¿no es cierto?, con todos sus sentidos. Si se mira a sí mismo, va a terminar estrellado en un árbol, en un poste, o va a caer a un precipicio, no sé. En la vida práctica no haríamos eso, pero sí a veces en nuestro caminar de fe hacemos quizás cosas muy parecidas. ¿Y por qué? Porque nos miramos a nosotros mismos, nos quejamos, a veces nos quejamos de nosotros mismos, o caso contrario, nos admiramos demasiado. Nosotros mismos, nos miramos hacia nosotros, nos elogiamos, nos sentimos autocomplacientes y a veces también como suficientes, y no nos recordamos que sin Dios no somos nada, sin el Señor no somos nada. A veces miramos nuestros propios sentimientos y entendiendo, como la palabra dice, que el mal en el hombre desde su corazón, dice desde la juventud. O sea, a veces nuestros sentimientos son perversos y son traicioneros si nos dejamos guiar por nosotros, si nos dejamos mirar a nosotros mismos. Quiere ir adelante, nuestra vista a veces quiere ir más adelante nuestro, y no vemos el camino correcto, porque nos dejamos guiar por nosotros. El Señor nos pide otra cosa, no mirarnos a nosotros mismos. ¿Dónde dice la palabra que tenemos que tener la vista en Él? Mirándole a Él hacia adelante. Ese debe ser nuestra vista, no andar en zigzag. Si nosotros nos miramos siempre a nosotros, vamos a andar así, como en zigzag en nuestra vida espiritual. Y nuestra vida va a estar en peligro. Y también la de otros. Porque siempre tenemos que recordar que tenemos personas que están a nuestro alrededor y hay una responsabilidad sobre nosotros, que nuestro testimonio habla a nuestros vecinos, a nuestros amigos, pero principalmente a quién, a nuestros seres amados, a quienes están con nosotros. Por tanto, nosotros debemos tener una vida que enseñe
que nosotros nos dejamos guiar por Dios, que nosotros miramos a Dios por sobre todas las cosas. Hay una canción que está escrita, no le conozco la música, pero la encontré muy hermosa, y que dice: que tenga la meta delante de mis ojos, el destino que has preparado para mí, que no pierda tu huella, aunque el camino sea pesado y largo. Si estoy tentado a mirarme a mí, en vez de poner mis ojos en la meta, ayúdame nuevamente a seguir adelante, confiando en tu victoria. A ti quiero cantar mientras camino, porque me diste ánimo y me diste gozo. Tú mismo me llevas para alcanzar la meta, me llevas hacia adelante, porque tú, mi Señor, me amas tanto. Allá será absorbida toda oscuridad, ya viendo el futuro. Las noches de este mundo serán transformadas en luz y brillo por tu eterna gloria. Maravilloso, ¿no? Esa es la vista que tenemos que tener hacia adelante. Tenemos ciertamente un camino que recorrer y tenemos una meta que alcanzar, que es importante tenerla clara. La única manera de alcanzar esta meta es afirmados del Señor, afirmándonos de su mano, aunque el camino sea largo. En Él podemos descansar, en Él podemos dejar nuestra carga, si nosotros ponemos nuestra vista en Él y no en nosotros mismos. Quiero terminar con el Salmo 121, versos 5 al 7, que dice: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Y como dijo Pablo, entonces, con todo esto que el Señor tiene para mí, con todas estas promesas donde yo me puedo sujetar, entonces, dijo Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Es esta tu meta? ¿Tienes clara tu meta en la vida y como hijo de Dios? Quisiera invitarles a orar.